Muchas gracias. Bueno, llegamos a la final, último partido de la tarde, después de 2 días de muchísima actividad. Vamos a llamar a los panelistas de este primer tiempo. Al regulador Jesús Guillén, presidente de OCIPTEL, por favor. José Juan Aro. Alejandra Otálora. Patricia Falconi. Oscar León. Estos son nuestros jugadores del primer tiempo. Tenemos en esta primera ronda 45 minutos y luego tenemos un segundo tiempo donde entran otros jugadores. Así que tenemos muchas estrellas en este partido, exacto. A los demás los dejamos calentando. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá. La dinámica como les decía, vamos a tener 2 tiempos. En este primer tiempo, estos panelistas. Luego entramos con el segundo grupo de jugadores. Y sí les rogaría que no se retiren a efectos de tomar una foto del equipo completo al final del partido. Importante señalar que en pantalla les va a aparecer un QR. Con ese QR van a poder realizar desde la audiencia preguntas específicas. Así que por favor, si la audiencia que tome fotos del QR de tal manera que puedan poner ahí sus preguntas y también las pueden calificar. Las preguntas con más votos son las que me llegan a mí y a partir de ello vamos a repreguntar a los panelistas. Y empezamos este partido con el señor regulador que nos acompaña y le quisiera preguntar, en el contexto actual del ecosistema digital, como regulador, en este nuevo enfoque de facilitador de inversiones y sostenibilidad de la industria en Perú, ¿cuál sería su objetivo o deseo de corto plazo? Buenas tardes nuevamente a todos. Nuestro objetivo en el corto plazo, en el caso de OCIPTEL, es naturalmente llevar adelante el consenso que existe en esta sala y en este Congreso. No hay la menor duda de que estamos frente a un nuevo ecosistema digital que significa un cambio de modelo de negocios y de modelo de la industria que se está dibujando poco a poco. Entonces, nosotros no queremos quedarnos fuera de ese partido y entonces actuamos bajo una ecuación que es la siguiente: cambia el modelo de negocios y de la industria en general, por tanto tiene que cambiar la regulación. Y si eso es así, también es obligatorio que cambie el regulador o que por lo menos se adecúe. Entonces, en el corto plazo, nosotros estamos precisamente en ese trámite, es decir, adecuarnos a los nuevos cambios que se están produciendo en el modelo digital. Entonces, ¿eso qué significa? Significa concentrar esfuerzos en cambiar y modificar la regulación del pasado. Y eso significa revisar toda la regulación que viene de muchos años atrás, en el caso de Perú, 32 años. Eso ha significado de que nosotros hiciéramos una contabilidad y teníamos 76 normas o reglamentos y hemos logrado al momento reducirlas a 36. Y esa es una parte. La otra parte es de que también como objetivo de corto plazo es cambiar las que están vigentes y en particular nos estamos centrando en 2. Y la primera es precisamente cambiar las condiciones de uso del servicio, porque ahí está amarrado, ¿verdad?, toda la regulación respecto de los usuarios, respecto de los operadores. Entonces estamos cambiando eso, estamos en proceso y eso también está en el corto plazo. Pero también un tema importante que en el caso peruano es relevante es que nosotros teníamos, y lo confieso,
un esquema punitivo que se profundizó severamente a raíz de problemas de seguridad ciudadana, y lo que estamos haciendo en el corto plazo es precisamente cambiar a un esquema no punitivo, es decir, a un esquema preventivo donde las empresas reciban los avisos de cambios que se tienen que hacer y no llegar precisamente a la multa ni a una otra posición extrema. Ese también es un argumento de corto plazo. El otro tema que tenemos para corto plazo es ir pensando, y lo estamos haciendo, ir pensando en la regulación que se viene para 5G. Por el momento no hemos tomado ninguna decisión ni la vamos a tomar porque todavía en el Perú, y lo decía en otro momento, ha sido el último país de América Latina donde se ha asignado la banda para 5G. Entonces, mal haríamos en comenzar a intervenir, pero también mal haríamos si no vamos pensando qué está sucediendo en el entorno internacional. Y congresos como esto para nosotros son muy valiosos porque nos permiten ir pensando eso. Y luego, un tema de la mayor relevancia es que si este modelo digital de transformación digital está ya tocándonos las puertas, si es que ya no está adentro, tenemos que hacer algo. Y para nosotros hay una cifra que nos ha impactado, y cuando hablamos de regulación con evidencia empírica, hay una cifra que es 16.3%, contra lo que nosotros pensábamos. Ya en el 16.1% de los hogares peruanos utiliza inteligencia artificial. Entonces es un aviso clarísimo que tenemos que hacer algo para acelerarlo, porque eso ha sido espontáneo. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a acelerarlo o dejamos que continúe su dinámica? Por el momento pensamos que debe continuar su dinámica sin regulación, pero también en el corto plazo pensamos de que es importante la promoción de esto. Y ya para terminar, son 4 minutos, Sí, señor. Para lograr la transformación también del regulador, tenemos el siguiente diagnóstico. La tecnología, el cambio tecnológico, los cambios institucionales son tan rápidos y los cambios que nosotros podemos hacer son tan lentos porque finalmente dependemos de la burocracia estatal. Entonces tenemos que encontrar una salida, y la salida es precisamente trabajar con el resto de la industria, los operadores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la demanda, los usuarios, de manera que, sobre todo, los que están en la punta de la tecnología nos permitan acelerar este cambio y hacer que sea amigable, que sea aceptado por la población, que sea aceptado por las autoridades del Estado, porque sí seguimos manteniendo nuestra autonomía y nuestra independencia y la vamos a continuar. Gracias, Marilena. Muchas gracias, regulador. José Juan, hemos conversado a lo largo de este congreso de distintas formas de conectividad, modelos de despliegue, techos financieros, complejidades que la industria enfrenta. Desde tu experiencia generando esas articulaciones público-privadas, ¿cómo podríamos llegar a una estrategia efectivamente sistémica de conectividad? Bueno, está en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo primero, agradecer como peruano, porque como no vamos al Mundial, que tengamos 2 jugadores en esta mesa es un lujo, ¿eh? Así que podemos tocar un poco de pelota, Jesús. Mira, de verdad que me encanta que me hagas esta pregunta, Marilena, porque efectivamente yo siento que uno de los grandes aportes de Telefónica Hispanoamérica durante los últimos probablemente 6 años en la región ha sido efectivamente tratar de intentar modelos disruptivos de financiación, alineamientos público-privados para habilitar cosas que antes pues no existían. Y yo de sacar tres proyectos, uno de mi país, que es uno de los orgullos más grandes de mi vida profesional, que se llama Internet para Todos. Jesús lo conoce bastante bien y muchos de ustedes. Pero además hicimos en conjunto con KKR los modelos que permitieron el desarrollo de jugadores de fibra óptica neutral
en Chile y en Colombia y que llevaron la penetración de la fibra pues, a niveles inusitados, ¿no? Chile ocupa pues, posiciones de privilegio en los rankings globales, está normalmente entre los 10 primeros puestos a nivel global, ¿no? O el caso de la red única en Colombia, que fue un proyecto muy, muy interesante en donde inventamos un mecanismo para fusionar 2 redes de acceso sirviendo a 2 operadores distintos y entendiendo un poquito la regulación y jugando dentro de los límites de ella, ¿no? Y claro, de esto hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Y entonces un poco lo que tú preguntabas es, oye, ¿cómo se alinean las cosas? ¿Cómo podemos trabajar públicos y privados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un problema complejo, ¿por qué? Porque el reto principal es de carácter cultural, es decir, lo que signa esta relación entre públicos y privados tradicionalmente es la desconfianza, la creencia de que el privado no quiere satisfacer objetivos sociales o la creencia por el privado de que el público es burocrático y no tiene intención de facilitar las cosas, ¿no? Y ese diálogo de sordos nos conduce a soluciones muy, muy complejas, a situaciones, perdón, muy, muy complejas. ¿Qué 3 cosas quisiera compartir con ustedes de la experiencia que hemos tenido, que es una experiencia real en el terreno de juego? Es decir, esto no es teoría, no está para escribir un libro, sino que explica cómo pasaron realmente las cosas, ¿no? Fíjense, lo primero es que la conversación público-privada es central, ¿sí? En el caso de Perú, por ejemplo, con Internet para Todos, cuando lo desarrollamos, pues teníamos una regulación habilitadora, que era la regulación de operadores de infraestructura móvil rural, los OIMRs, que es una figura que solamente existe en el país. Pero después de que lanzamos el proyecto, pues el Ministerio y el propio regulador nos han escuchado para permitir cosas que se han ido construyendo en el camino. Por ejemplo, aprobar la posibilidad de convertir aportes por espectro, por ejemplo, en despliegue, ¿sí? El famoso pay or play del cual se habla en la Argentina, solamente que este sí funciona, ¿sí? O en segundo lugar, pues mecanismos de obras por impuestos. En fin, lo que ha pasado es que el Estado ha apoyado esto, pero vehementemente, ¿no? Sin embargo, el proyecto nació desde el sector privado, satisfaciendo necesidades privadas y buscando sostenibilidad financiera desde el primer momento. Uno podría pensar que basta con tener la idea de compartir y las cosas van a fluir necesariamente, y esto no es así, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la red compartida mayorista, en México se hizo exactamente lo opuesto. Es decir, si bien se habló un poquito con la industria privada, pues el gobierno hizo lo que creyó que debía hacerse bien y pues todos conocemos la historia de lo que pasó finalmente. O sea, el proyecto no tuvo tracción inicial, hubo que pasar a un proceso de bancarrota, después vino un rescate público y ahora efectivamente funciona en una lógica distinta, ¿no? ¿Qué faltó en el caso de la red compartida mayorista? Una conversación público-privada transparente que reconociera el rol de cada quien. Esta es una industria en donde más del 95% del capital es privado, no me estoy refiriendo solamente a la infraestructura digital, sino a todo el sector digital. Es clarísimo que el rol de los privados es desarrollar modelos de negocio, es inventar, es adecuar cosas para hacerlas viables, y el rol del Estado es el de ser un habilitador. Si esos roles no se entienden claramente, tenemos un problema. Y 2 cosas adicionales, muy cortitas, ¿no? Lo segundo es que, claro, ¿dónde debe estar el Estado? A ver, cuando digo que el rol del privado es el de desarrollar negocio, no estoy diciendo que hay oportunidad comercial en todo el territorio. Por tanto, el Estado sigue teniendo un rol importantísimo, desde luego, ¿no? En primer lugar, para hacer crecer el tamaño de la oportunidad comercial, y esto a veces no se percibe bien, ¿no? Entonces, cuando se recarga con la estructura de costos de los operadores por la vía de impuestos, de aportes, o cuando se les carga, por ejemplo, los costos de la estrategia de seguridad nacional, ¿sí? O la inhibición de señales en centros penitenciarios, o cuando toda la estrategia de resiliencia quiere llevar a obligar a los operadores a instalar rutas diversas y demás sin tener en cuenta el impacto que esto tiene en el negocio, el efecto indirecto de estas medidas es reducir el tamaño de la oportunidad comercial, es excluir a gente que se encuentra en los márgenes de la red, que no va a poder ser servida si es que las estructuras de costos son afectadas. Entonces, este rol de ampliar el tamaño de la oportunidad comercial
me parece central y no lo decimos siempre, ¿no? Y lo último es que allí donde no hay oportunidad comercial, evidentemente, hay que utilizar pues, políticas que existen hace mucho tiempo, como las políticas de universalización o las políticas de inclusión digital. Pero hay que hacerlo bien. Es decir, cuando revisamos el track record de las políticas de universalización, descubrimos que hemos cometido muchísimos errores. En Perú se invirtió en fibra, en los proyectos de red dorsal y redes de penetración, y esas redes, ¿cuántos millones hay ahí, Jesús? $500 millones, ¿sí? Más 1.000. ¿Sí? Y no se usan. Entonces, hemos botado los recursos que hemos extraído de la industria para perseguir proyectos que no tenían un sentido comercial. ¿Qué se puede hacer allí? Y con esto acabo. Lo primero, oír a los privados. Y lo segundo es intentar que esos proyectos se desarrollen con gestión privada. Pues eso, lo que hemos aprendido. Muchas gracias, José Juan. Bien, pasamos a Alejandra. También hemos hablado del rol de los satélites durante el Congreso. Un rol muy importante que cada vez más se hace visible en todo el ecosistema. Entonces, ¿cómo visualizás debería ser el rol del regulador en este juego de la conectividad de cara precisamente a estos servicios satelitales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para Hispasat es un honor estar en este cierre pues, de 90 minutos. Y cuando hablamos de conectividad universal, es importante recalcar que la tecnología ya está disponible y la capacidad existe. Lo que muchas veces define cómo se desarrolla el juego es el marco regulatorio, si es claro, predecible y adaptado al panorama tecnológico. En algún panel de hoy estuvimos hablando de cómo la tecnología es mucho más rápida que la regulación y, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial hablábamos que si hoy salió una regulación de inteligencia artificial, seguramente en 2 años o menos pues ya no iba a ser aplicable. Entonces, en ese sentido, el rol del regulador ostenta un rol clave como aliado y facilitador del ecosistema, no solo estableciendo reglas, sino creando las condiciones para que la innovación y la inversión se traduzcan en beneficios concretos para los ciudadanos. Mediante un marco claro, proporcional y tecnológicamente neutral, se permite que distintos actores entren en la cancha, compitan en igualdad de condiciones y desplieguen soluciones sostenibles y asequibles para los ciudadanos. Esto requiere un diálogo permanente con la industria para entender la evolución tecnológica, anticipar cambios y adaptar la regulación sin perder de vista el interés público. Implica también la cooperación, apertura y una visión de política pública que reconozca que la conectividad es un habilitador transversal del desarrollo económico, social y territorial. Una de las condiciones más importantes es simplificar las reglas del juego, facilitar la entrada de operadores mediante la reducción de barreras económicas y regulatorias, la adopción de marcos tecnológicamente neutrales y la existencia de procedimientos claros, transparentes y ágiles para el otorgamiento de títulos habilitantes es esencial para acelerar el despliegue de la conectividad. Lo decía hoy en un panel más temprano, que en el ámbito satelital un ejemplo de una buena práctica regulatoria es la implementación de la figura de Blanket License para la autorización de terminales. En lugar de autorizar cada terminal individualmente, se otorga una autorización general bajo condiciones previamente definidas para grupos de terminales de baja potencia con características técnicas similares. Pues esto simplemente es un ejemplo de lo que pasa en la industria satelital, pero pues también puede pues replicarse en la industria móvil y pues en cualquier industria de tecnología. Y esto hace que se reduzcan las cargas administrativas tanto para el operador como para la autoridad, permite despliegues masivos, nuevos y rápidos y mejora la supervisión. Esto no quiere decir menos control, sino un control más eficiente y alineado con la realidad tecnológica, liberando recursos para concentrarlos donde realmente está el valor. Otro tema importante es la estabilidad regulatoria. En el sector satelital, el sector satelital se caracteriza por inversiones muy intensivas y ciclos de vida largos. Un satélite geo puede durar entre 15 años e incluso de 18 a 20 años. Y para que estas inversiones se materialicen, los operadores necesitan previsibilidad. Si las reglas cambian en la mitad del juego, las licencias, las condiciones de operación o acceso al espectro, el riesgo regulatorio aumenta y la inversión se retrae.
La estabilidad regulatoria alineada con los ciclos de vida de los sistemas satelitales es clave para permitir una adecuada planificación, la amortización de bienes y la continuidad del servicio. En este sentido, es importante recordar que el satélite, más allá del acceso a la conectividad, presta otros servicios esenciales para la ciudadanía que de otro modo no podían preverse, incluyendo servicios de radionavegación, meteorológicos, observación de la Tierra y asistencia en casos de emergencia o desastres. Respecto a estos últimos, el satélite es la única tecnología capaz de restablecer la comunicación de manera inmediata, incluso en el evento de destrucción de redes terrestres, y esta capacidad resulta clave para la coordinación de servicios de emergencia. Una regulación estable no solo da certidumbre a los operadores, sino que los protege, sino que protege a los usuarios finales, garantizando servicios sostenibles, confiables y de largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, hay un buen deseo de cambio y de ajuste de la regulación, también una necesidad de confianza, de búsqueda de acercamiento entre las partes y de efectivamente llegar a tener esos modelos de conectividad innovadores y que la regulación no solo los permita, sino que también los incentive. Y eso nos da pie también al tema satelital, que se requiere una mayor agilidad, y nuevamente usamos el término agilidad para la generación de las licencias y por supuesto la seguridad jurídica necesaria para una inversión de esa envergadura. Patricia, también en estas discusiones que hemos tenido estos días en estos partidos, en los diferentes partidos, se ha hablado del tema de piratería de contenidos. Ayer Lea en la sesión nos explicaba cómo funcionaba, o cómo funciona, perdón, el laboratorio antipiratería brasileiro. Ahí yo te preguntaría, en Ecuador, ¿cómo se encara este combate antipiratería y cómo lo ves desde la perspectiva también regional? Bueno, muchísimas gracias, Mariliana, y a todo el panel. Es un gusto estar aquí desde la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador. Nosotros agremiamos a representantes de todas las empresas de los servicios en Ecuador, y para nosotros eso nos ha permitido entender de una manera holística las diferentes problemáticas que hoy en día tenemos. Y evidentemente la pregunta que tú hoy mencionas, Mariliana, toca una de las jugadas más importantes que estamos llevando hoy en día en Ecuador, que es justamente el cómo combatir no solamente la piratería desde el punto de vista de contenidos, sino desde el punto de vista de la prestación ilegal de servicios. Hoy Ecuador enfrenta no solamente un crecimiento sumamente interesante de proveedores de internet pequeños, locales, que eso obviamente ha desbordado el control de parte del regulador. Y ojo, con esto no estoy hablando de que tener más competencia es malo, por el contrario, eso nos ha sumado muchísimo para ir acortando brechas. Sin embargo, en un ecosistema digital como el que estamos viviendo hoy en día, es importante que todos los jugadores, todos los players que estamos en la cancha, tengamos unas mismas reglas de juego. Y cuando hablamos de piratería, muchas veces creemos siempre que el problema, como les decía, es solamente la existencia de proveedores ilegales. Sin embargo, esto es una realidad que trasciende a esta presencia innegable de jugadores ilegales. Significa también que el VAR, la autoridad en este caso, termina teniendo capacidades quizás de control insuficientes e inclusive herramientas de control insuficientes que no han podido llegar a desarrollarse conforme a las tecnologías han venido avanzando. Y la verdad también es que en Ecuador sufrimos de algo que he escuchado en varias de los paneles, y es que tenemos una reglamentación y un control que está fuera de temporada. Tenemos regulación en este sector que hace 15 o 20 años estaba vigente, hoy ya no. Y lamentablemente no hemos podido tener este salto cuántico para poder jugar un partido en el 2026 con reglas
actuales y no con reglas del 75, del 74. ¿Qué es lo que hoy nosotros vemos? Es que tenemos una normativa en la que tenemos una lógica punitiva, en efecto, de sanción, de bloqueo y persecución, pero que duran procesos de 30 días a un año para bloqueos de IPs, lo cual en un mercado como el que tenemos a puertas del Mundial, si yo espero a que la autoridad me autorice un bloqueo temporal de una IP por 30 días, se me acabó el Mundial. Se me acabó el Mundial, se me fue la plata y es una medida que es totalmente inaplicable hoy en día. Y es por eso que necesitamos justamente que esta regulación que hoy rige a todo el tema de la prestación ilegal de servicios sea dinámica, sea adecuada, cuente con todos los actores, tanto públicos y privados, que puedan converger en una solución en específico. ¿Qué pasa hoy? Cada uno de los actores que participamos, la Autoridad de Telecomunicaciones, la Autoridad de Propiedad Intelectual, tenemos cada uno los roles claros, pero cuando tenemos que converger para meter el gol, cada uno de nosotros nos paramos frente a la portería y decimos, no, es que creo que ese puntapié o esa patadita que me falta para meter el gol ya no es mía, porque la coma, la norma o la palabra ya no estuvo adecuada a lo que hoy en día está pasando. Y esa agilidad es la que hoy en día requerimos. ¿Y por qué lo requerimos? Porque básicamente hoy el sector tradicional audiovisual de la prestación de servicios audiovisuales tienen una carga regulatoria, una carga tributaria. En Ecuador tenemos un impuesto a los consumos especiales del 15% a la televisión. Y lo que ha generado es que estas cargas regulatorias a los prestadores formales han ido generando, obviamente, que tengamos un negocio de 1.4 millones de usuarios hace 5 años a pasar a casi 313,000 usuarios al primer trimestre de este año. Evidentemente eso genera una gran pregunta de ¿realmente todos los actores, incluyendo la parte pública, estamos haciendo el trabajo adecuado? Porque lo que estamos viendo es que en lugar de atacar aquellas problemáticas que estamos viendo que están generando un inconveniente a un mercado tan dinámico, estamos viendo que estamos en puertas de desaparecer. Y es allí donde, obviamente, entender desde la parte de las autoridades que el ecosistema cambió con plataformas OTT, streaming, inteligencia artificial, agregadores y nuevos modelos de consumo, y vemos que las obligaciones regulatorias siguen cayendo sobre los mismos actores de siempre y eso ha generado este escenario en Ecuador. ¿A qué es lo que quiero llegar? Es que tenemos jugadores que siguen cargando la camiseta, es decir, que seguimos comprometidos con el país para invertir, generar empleo, financiamos el estadio, mantenemos la cancha con obligaciones de calidad de servicio, atención al cliente, entre otros, pagamos un arbitraje, que son los tributos y los pagos regulatorios, y cumplimos con toda la reglamentación que en el Ecuador, como les digo, es vasta y amplia. Sin embargo, otros entran al partido sin nada de obligaciones. Cuando estamos hablando de qué es lo que podemos hacer, creo que es importante que las autoridades en Ecuador pues puedan entender que hoy estamos frente a una redefinición de lo que es un mercado relevante en el audiovisual, en que entendamos realmente cómo funciona el servicio, cuáles son sus dolencias y qué necesita. Evidentemente, ¿qué es lo que buscamos? Es avanzar hacia mecanismos de control y regulaciones inteligentes que revisen estas cargas heredadas, que ya no responden a una realidad actual, pero sobre todo que incorporemos calidad regulatoria basada en evidencia, análisis de impacto y reglas que permitan que la innovación entren a la cancha sin que esto signifique expulsar la inversión. Si no corregimos las asimetrías estructurales que hoy en día estamos teniendo en el Ecuador, corremos el riesgo que la regulación, en lugar de apoyar al mercado,
al mercado legal y proteger al usuario, termine debilitándolo, como hoy en día estamos viendo en Ecuador. Al final del día, si seguimos jugando con estas asimetrías marcadas entre los operadores establecidos en el país y otros players que están fuera, que no están en la cancha, lo que corremos el riesgo es de que quienes sostienen las redes, quienes invierten, quienes generan empleo, que son la infraestructura que hoy en día tiene el país, sobre la cual se mueve la economía digital, termine jugando permanentemente a la defensiva y muchas veces puedan llegar siendo expulsados del partido. Y eso es uno de los grandes temores que hoy en día tenemos en el mercado audiovisual en Ecuador. Y finalmente, la piratería no se resuelve cerrando justamente páginas o sancionando esporádicamente a ciertos actores ilegales que vamos encontrando en ciertas medidas de control. O sancionando inclusive a usuarios, porque Ecuador tiene inclusive normativa penal que lleva a que los usuarios que han hecho algún tipo de modificación en señales o que están viendo señales piratas en su casa sean llevados a la cárcel. Significa que el combate también tiene que venir desde el lado del ecosistema formal, para que evidentemente este ecosistema formal sea competitivo, asequible y sostenible, con reglas claras que nos permitan nuevamente a la industria local, a la industria formal, a la inversión permanente en el Estado, a innovar y competir con una cancha totalmente equiparada y no inclinada. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy relevante lo que señalas, que hoy la piratería no solo es de contenido, sino que también hay una serie de operadores que están funcionando a la sombra, están comprometiendo los recursos de los que están sosteniendo la camiseta, pagando el arbitraje, pagando para que se recorte el zacate y la pelota ruede bien, etcétera, y eso es clarísimo. Oscar, recibiste un premio en este evento y te felicito por eso, por esa articulación público-privada que la CITEL ha venido haciendo. Desde esa experiencia que has acumulado y esa observación constante de los diferentes países, ¿cuál a tu juicio son las barreras estructurales, sean de gobernanza, diseño normativo, falta de coordinación intersectorial, lo que te parezca, impiden que los países efectivamente salten del diagnóstico a la acción efectiva, al cambio? Gracias, Mariliana. Buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar aquí en este juego final. Y de pronto, para aquellos que no conocen la CITEL, es como un marco de trabajo, mesas de trabajo en la que están los 34 estados de la OEA, de las Américas, y también aparecen alrededor de 120 miembros que son de toda la industria, de todos los actores, tanto satelitales, móviles, cualquiera que haga sea parte de las múltiples partes interesadas, hace parte de estas mesas de trabajo. Y en este proceso, y en cuanto a tu pregunta, yo creo que es una oportunidad el poder mostrar aquí de pronto un resumen, porque justamente tuvimos una mesa de trabajo cerrada esta mañana, y es casi resumir un poco parte de lo que se presentó, se discutió el día de hoy. Luego es una oportunidad para que todos estén enterados, conozcan lo que se viene revisando en estos temas. Y yo creo que aquí una frase que traté de capturar es justamente que el proceso de transformación digital que estamos teniendo está avanzando exponencialmente, y todos los marcos regulatorios, o muchos de ellos, para no generalizar, están yendo de manera lineal. O por el contrario, y es parte justamente de las dos barreras, traté de agruparlo en dos grandes barreras que tenemos en América Latina, el Caribe, y la primera de ellas es el de la rigidez institucional, acompañada con la fragmentación regulatoria, y la siguiente es sobre el déficit de coordinación y de convergencia regional. En la primera, quiero retomar lo que estaba precisamente Patricia diciendo, y es el hecho de contar todavía con unos marcos, no solamente regulatorios, también de política, que son, de 15 años hablas tú, pero créeme que inclusive con muchos otros países que estamos haciendo acompañamiento son de hace 30 años, 28 años, aún más viejos, y son marcos que ha sido difícil actualizarlos, y eso hace que
no están diseñados precisamente para estos mercados digitales convergentes, están pensados en otros mecanismos que son bastante lejanos a la realidad actual y que hacen que efectivamente se esté haciendo regulación en silos, separada, algo para la parte audiovisual, algo diferente para satélites, otro para móviles, cada uno es diferente, están completamente separados. Luego es parte justamente de esos paradigmas que tenemos que romper para poder cambiar. Eso que genera, al final hay duplicidad de la regulación, hay cargas administrativas para los que están actuando en el sector, los jugadores no pueden estar haciendo de manera correcta las jugadas porque no es de alguna manera el proceso adecuado y se está generando, y quiero tocar aquí también un ejemplo que estabas hablando de black licensing. Esto se definió hace varios años en la CITEL, se definió, se estudió hace ya muchos años. ¿Y qué tantos países lo han adoptado? Realmente muy pocos todavía. Porque es que esto no se ha inventado, eso se inventó hace mucho tiempo y simplemente es aplicar algo que ya ha sido estudiado y ha sido adoptado por los técnicos, los expertos, en este caso fue en el Comité de Espectro y Satélites. Eso que hace demuestra de alguna manera que hay una baja capacidad de adaptación justamente a estos retos que se están presentando actualmente. ¿Qué necesitamos? Y justamente miramos esta mañana un proceso de simplificación regulatoria. Es mirar, y hablábamos de la guillotina, de cómo lo ha hecho Brasil, cómo está haciendo Colombia, que está haciendo ajustes, disminuyendo la regulación, de efectivamente ir en el sentido de mirar qué cargas hay que eliminar para que estemos acorde con esos problemas actuales y tiene que ir acompañado con un ajuste, innovación en la regulación. De que estamos hablando de la participación de los actores y basados en evidencia real, estamos hablando de datos que sean analizados con inteligencia artificial, que tenemos ya las herramientas para esto, se pueda llegar a procesos de análisis de impacto normativo, regulatorio, y con ese análisis tomar las decisiones y acompañarlo de mecanismos innovadores como los sandboxes, que permita validar o probar algo antes de que salga al mercado. Al final lo que estamos hablando es que el ecosistema digital es convergente, pero esa institucionalidad todavía no lo es. Entonces, es como la primera parte, primera gran barrera que veo. La segunda que les estaba diciendo a ustedes, el de déficit de coordinación y de convergencia regional, y es donde es importante que se trate de llegar a un mecanismo de transformación digital regional que no está basado solo en países. Hablábamos esta mañana que al final los que están invirtiendo en los países lo hacen sobre la base de mirar cómo está el escenario, no es cómo está la cancha de juego solamente en Ecuador, cómo está en Colombia, cómo está en Perú, sino lo hacen en total en la región y mirando efectivamente en cuáles de los países invierten más o menos según cómo estén las condiciones de qué tan adecuada está esa cancha de juego. Y en ese sentido, muchas de esas políticas digitales todavía se diseñan de manera aislada, solamente pensando en el campo de juego, como nos mostraba Mariliana de su pueblo natal, de su ciudad natal, en la que solamente están mirando un sitio aislado y no están mirando como un conjunto completo, y es parte precisamente de esa fragmentación que genera incertidumbre sobre costos y en general procesos de barreras para esa inversión. Al final, ¿qué se está buscando para tratar de construir esos principios comunes que reduzcan esa fricción, esos problemas e incertidumbre que hay? Es el buscar de alguna manera que se tenga las mismas condiciones. ¿Qué hace la CITEL? Y mostrábamos en los avances de esta mañana, es tratar como de estar acompañando para que todas las canchas de juego tengan las mismas condiciones. No, hablamos no solamente que estén niveladas, sino que tengan las dimensiones adecuadas, que todos los jugadores tengan acceso a la pelota para que todos puedan jugar de una manera adecuada, y es precisamente parte de ese tratar de homologar las condiciones en toda la región para que pueda funcionar, y eso no se puede hacer si no hay unas definiciones claras de qué objetivos y qué cambios voy a hacer a corto plazo y medirlo para que se asegure que se está haciendo. No es solamente que lo digamos aquí en estos escenarios, sino asegurar que se esté haciendo, llevando la práctica y midiendo justamente esos cambios que están pasando. Yo creo que el gran desafío regional de esa transformación es el buscar ir más rápido, esa velocidad en la que debemos actuar para asegurar que se cumplan con solventar estas barreras que tenemos, debe ir mucho más rápido porque no tenemos tiempo de esperar. Si seguimos esperando, pues ya no van a pasar y vamos a dejar muy atrás nuestros países en el desarrollo que se requiere. Muchas gracias. Les recuerdo que tienen un QR aquí donde pueden poner preguntas, ya hemos recibido algunas y quisiera, bueno, dado que estamos en México,
y que Ecuador tuvo un problema serio con el tema de coste de espectro. Sin embargo, ha mejorado notablemente, el gobierno fue valiente en ese sentido y yo quisiera escuchar con tus palabras cómo fue ese proceso y en qué estado está en este momento. En efecto, Ecuador tenía uno de los costos de espectro más alto de la región. Desde la industria, obviamente trabajamos fuertemente con ellos para hacer una evangelización, le llamamos nosotros en el país, frente a realmente cuál es el beneficio no solamente de la asignación de espectro, porque Ecuador tenía uno de los problemas más grandes y es que desde hace como 10 años no se había asignado espectro. Y evidentemente el espectro seguía engavetado en un cajón del regulador. Finalmente el año pasado las autoridades tomaron la decisión real de aplicar lo que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece y es justamente una valoración adecuada conforme a mercado, vino con un acompañamiento inclusive de la UIT y eso fue relevante. Si bien es cierto, nos falta todavía, no fue los conceptos que a nivel internacional se manejan, pero realmente dista mucho de lo que inicialmente se había anunciado por autoridades de gobiernos pasados frente a lo que se buscaba recaudar. Pero más allá de eso también hubo un cambio de paradigma en la cual estas concesiones y esta asignación nueva de espectro ya no vino acompañada solamente de un pago al Estado en manera monetaria, sino ya frente a beneficios que se van a ver tangibles en los ciudadanos, como es mejora en conectividad de 4G, despliegue de 5G, y evidentemente eso consideramos que va a ser muy positivo también de cara hacia la ciudadanía, porque la ciudadanía va a ver de forma tangible que estas concesiones realmente están llegando hacia los ciudadanos. Con esto no quiero decir que las operadoras no lo hacen y lo hacen de forma continua, aun cuando no hay asignación de espectro. De hecho, el 80% de las coberturas rurales nuevas que hoy tenemos en el Ecuador ha sido exclusivamente gracias a la inversión privada, aun cuando no tenemos un retorno. Y eso ha sido uno de los grandes aciertos en estos 2 últimos años frente a el sector de telecomunicaciones como tal. Muchas gracias. No hablamos de un gol olímpico, pero hablamos de… No fue un gol olímpico, pero fue un gol. Así que eso… Fue con táctica. Esperamos que sigan metiendo goles en esa misma línea de reducción. Muy bien, nos queda muy poco tiempo. Sin embargo, aprovechando la presencia del señor regulador también, en el sentido de cómo se podría implementar las diferencias, y muy rápido, porque si no nos vamos ya a tiempo adicional, exactamente, cómo se puede implementar esa diferencia de gestión regulatoria entre zonas con diversas densidades poblacionales. ¿Es posible efectivamente ajustar la regulación dependiendo de la zona geográfica donde esté el servicio prestándose? Permítame, gracias. Sí, mira, gracias por la pregunta. Esa es una aspiración que está siendo madurada hace un par de años, porque en efecto, sobre todo los operadores y nosotros mismos nos damos cuenta de que la regulación que se genera, que se produce en las grandes ciudades o a partir de la experiencia de las grandes ciudades, no aplica a ciertos espacios particulares del Perú, como son la selva amazónica, los Andes, a partir de cierto nivel de altitud. Y en fin, esas barreras geográficas son las que hacen que la regulación no pueda ser homogénea. Entonces, nuestra aspiración es de que haya una regulación asimétrica por diferentes espacios. Ahora, ¿cómo lograr eso? La verdad es que no existe experiencia internacional, la hemos revisado y no existe. Existe la aspiración.
Entonces nosotros lo que estamos buscando es encontrar expertos, agencias, etcétera, que puedan ayudarnos a desarrollar eso. Nosotros tenemos los fundamentos, pero no tenemos todas las herramientas. Y creemos que hoy día este cambio de tecnología digital ahora sí es posible que esto pueda funcionar, porque ahora todo se puede medir en tiempo real, todo se puede geolocalizar, etcétera, de manera que, si bien es cierto, eso va a costar mucho, también es cierto que el beneficio social va a ser muy alto y además los propios operadores van a entender de que hay que trabajar con la tecnología de una manera más fina. Naturalmente, el problema que tenemos es que se requiere una gran voluntad política para hacerlo. Estamos trabajando en eso. Lo malo es que afrontamos próximamente una elección presidencial y nos tomará todavía un tiempo retomar esta aspiración y llevarla, de ser posible, a la realidad. Muchas gracias, regulador. Bueno, ya estamos en tiempos extra, como pueden observar, así que nos toca 30 segundos de José Juan en adelante, porque ya el regulador tuvimos la oportunidad de escucharle. 30 segundos, mensaje de esta final. No sé, no, cooperación público-privada, yo diría que ese es el tema central. Aprovechar, se lo he dicho personalmente, para destacar el trabajo de Oscar. Yo creo que impresionante que haya sido reconocido. El trabajo de coordinación que hace el CITEL es verdaderamente espectacular y es un claro ejemplo de esto, de lo que estamos hablando, de colaboración público-privada. Alejandra. Gracias. Bueno, yo quisiera resaltar el tema de soluciones híbridas y cómo son importantes para el tema del cierre de la brecha digital. Un cierre efectivo de la brecha digital requiere soluciones híbridas que aúnen fortalezas a todas las tecnologías existentes, y el satélite y las tecnologías terrestres se complementan. Y bueno, eso es algo que con tan poco tiempo que nos queda, quiero que nos quede a todos en este cierre. Gracias. Perfecto. Pati. Coordinación, convergencia, una cancha equilibrada con reglas claras y iguales para todos, pero sobre todo con una calidad regulatoria frente a las decisiones que se tomen de parte de los diferentes actores. Gracias. Oscar. Como dice José Juan, se ha hecho un trabajo intenso, fuerte, para tratar de tener claridad de para dónde ir, y ya está claro hace mucho tiempo. Y ha sido, al momento, hay 3 países con los que estamos iniciando el proceso, que son Colombia, República Dominicana y Panamá, para mejora regulatoria, y aquí es más una invitación para que los demás países también se unan a esto. Ya está definido, es que trabajemos en conjunto, que definamos prioridades, metas a corto, medio y largo plazo, y trabajen con nosotros para que se pueda implementar, para que llevemos eso que está en papel a la acción, y es lo que estamos haciendo y lo que está funcionando. Entonces, únase para que logremos que pueda pasar en sus países. Gracias. Muchísimas gracias. Les ruego un aplauso para este primer tiempo. Y como tenemos muchos y muy buenos jugadores, los invito a salir momentáneamente, porque necesitamos que regresen para la fotografía. Exactamente. Y ahora me permito recibir a Felipe Díaz, director ejecutivo de la CRC, Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Personal, Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, Gabriel Contreras, General Counsel and VP Regulatory External Affairs de AT&T. Yolanda Martínez, nuestra jugadora estrella también, que sostiene la estafeta de género dentro de nuestros jugadores. Muy bien, muchas gracias. Las reglas, las mismas, 4 minutos por respuesta, y al público nos va a aparecer el QR en pantalla para que puedan escanearlo y hacer preguntas adicionales a nuestros panelistas. Y vamos a empezar por el señor director ejecutivo de la CRC. Y hemos hablado mucho y muchas veces de mejora regulatoria.
¿cómo está abordando efectivamente la Comisión de Regulación de Comunicaciones la mejora regulatoria? Y cómo transicionamos a un enfoque regulatorio distinto, menos sancionador y más de impulso a la inversión. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio siempre tan importante de discusión, y siempre es un placer poder debatir y discutir estos temas fundamentales contigo, Marilena. Yo quisiera abordar un poco o sintetizar más bien, un poco de las conversaciones que hemos tenido durante este evento con otros reguladores, con entidades multilaterales y, por supuesto, con nuestros propios agentes, con nuestros regulados. Varias cosas. Primero, la pregunta resulta absolutamente pertinente, aunque siempre lo es, porque en estos momentos Colombia está dando una modificación estructural asociada no solamente con cómo está haciendo la regulación, sino con toda la agenda y la revisión de todos los mercados. ¿Por qué? Porque el año pasado, con la consolidación, la integración que se dio entre Telefónica y Tigo, eso reestructuró toda la dinámica y toda la estructura de los mercados de telecomunicaciones en Colombia. Eso nos obligó a hacernos preguntas y hacer una revisión integral de toda la cadena de valor y de esa manera poder definir cómo nosotros íbamos a hacer las intervenciones que se requerían para ajustar el mercado. Eso nos llevó a ir y a formular unos proyectos regulatorios que comenzaron a darle cambios estructurales a cada uno de los segmentos de los mercados mayoristas conectados, y de hecho el martes publicamos una modificación de agenda precisamente buscando esto. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos mirando? Identificar y tener suficiente información de cada una de las estructuras de la cadena de valor para poder identificar realmente si hay problemas o no. Con esto lo atamos con el review que la OCDE hizo sobre la revisión del mercado, donde nos reconoció los avances que el regulador ha tenido en Colombia, pero también nos hizo observaciones para mejorar, y esas observaciones para mejorar nos llevaron a nosotros a preguntarnos, listo, vamos a seguir regulando de la misma manera como lo estamos haciendo hasta hoy. ¿Ha funcionado la regulación en estos puntos que nos sugiere la OCDE que hay que revisar? Un caso de esos puntuales, la dominancia de un agente en Colombia, y nos llevó a cambiar el espíritu y el enfoque de cómo estamos haciendo los temas. Y para eso lo primero que necesitamos es que necesitamos dinamismo en la información para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. Eso nos llevó, con la cooperación de todos nuestros agentes regulados, a iniciar un piloto de automatización del régimen de reporte de información. ¿Qué queremos a partir con esto? Reducir cargas regulatorias para nuestros agentes, reducir cargas y costos para el regulador y poder tomar decisiones más oportunas y más rápidas. Entonces, esto creemos que es un primer gana-gana que nos llevará a nosotros ¿a qué? A hacer una revisión integral también del régimen para decir qué información estamos usando, qué información es útil y no volvernos una especie de burocracia de la información. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos, dadas las características de nuestro país y de nuestros países en general, nosotros tenemos heterogeneidades territoriales, nosotros tenemos brechas de conectividad, nosotros tenemos mercados muy distintos dentro de nuestro propio país, y necesitamos hacer una regulación no solamente con características diferenciales, sino orientada al riesgo. Entonces Colombia está buscando dar ese siguiente paso, y es, oiga, orientemos nuestra regulación a un diseño basado al riesgo, y para estar basado al riesgo necesitamos información más granular. Incluso en una publicación que hicimos el viernes pasado de un proyecto regulatorio, está solicitando información factura a factura. ¿Para qué? Para poder tener información de lo que pueda, valga la redundancia, de lo que pueda ocurrir con las dinámicas de los precios en el mercado de servicios móviles.
estos primeros pasos nos van a llevar a que eliminamos el régimen, eliminamos parte de la información y de los reportes de información, tenemos información granular que el regulador puede procesar y sacar los indicadores que necesite, crearemos un observatorio de rivalidad competitiva para prevenir temas de efectos coordinados, pero al mismo tiempo transparentaremos el tema de la inversión, a dónde está yendo, qué estamos haciendo, y es algo de lo que hemos conversado con los operadores, es, oiga, usted está haciendo la inversión y necesitamos la inversión, pero la inversión de hoy necesita ¿qué? Compartición estrecha, necesitamos neutral host, necesitamos coinversión. Trabajemos de la mano para que podamos desarrollar esto. Creo que esos son los puntos en los cuales estamos trabajando y que seguimos invitando a nuestros regulados y a las agremiaciones como ASIET a que nos apoyen para seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, regulador. Y rescato de lo que usted habla de la necesidad del dinamismo competitivo, la reducción de cargas regulatorias, la focalización de la data, de tal forma que le permita a ustedes regular y después podemos hablar del tema de riesgos que me parece de suyo relevante. Pasamos ahora al lado de la cancha que precisamente está más dando el servicio directamente. Y ahí, ¿qué ajustes en política pública necesitamos para, en los países que vos representás, Hernán, para dejar de jugar a la defensiva y recuperar esa capacidad de juego más libre, dejar que el juego sea tan entrabado y que podamos demostrar todas las capacidades? Bien, gracias Marilena, buenas tardes a todos, es un placer estar acá en el panel compartiendo con ustedes. A mí me gustaría arrancar un poquito repasando un poco lo que pasó en los partidos preliminares, ¿no? Lo que pasó ayer, esta mañana, digo, un poco fui tomando apuntes de lo que fuimos discutiendo. Y claramente ahí tenemos una hoja de ruta y es lo que me parece que es bueno repasarlo, ¿no? En el final del partido, digo, para que nos llevemos algo por lo que trabajar, ¿no? Y es un poco lo que se planteó, que es un replanteo de la regulación, ¿no? Y no solo de la regulación en sí misma, sino del espectro, para evitar lo que Latinoamérica no puede soportar, que es un retraso digital. Me parece que el retraso digital en América Latina no nos conviene a nadie, me parece que tenemos una oportunidad como región que hay que mirar y hay que poner foco en eso. Y creo que ahí, me parece que en eso identificamos obstáculos, ¿no? Claramente para ese replanteo de la regulación. Hay obstáculos estructurales que nos limitan a veces en el despliegue de las redes. Vimos en los números de ayer en el acto inaugural el avance del 5G en la región, excepto Brasil, todavía es lento. Altos costos de espectro, en algunos lugares están solucionando, en otros no, tenemos problemas. Hay una complejidad regulatoria que está enmarañada todavía. Bueno, en el panel anterior hemos visto eso también, lo hemos visto ayer también mencionado. Falta de certidumbre jurídica, que ahora vamos a hablar de eso, y el caso de la sostenibilidad financiera, ¿no? Un poco del sector. Y ahí, en lo que hemos identificado en todos los jugadores que hemos participado en los partidos anteriores, es un tema de escala, claramente para sostener las inversiones, especialmente en un entorno de transformación tecnológica avanzada como estamos viviendo, esto se ha convertido en algo fundamental. Sin operadores sólidos no hay posibilidad de sostener el crecimiento del ecosistema. Se me fue. Y entonces necesitamos una estrategia clara, ¿no? Y decisiones de política pública nos permitan competir de verdad. Entonces estamos viendo problemas de crecimiento exponencial de tráfico, que no solo se da con el tema de los OTT que ya conocemos, sino se debe también a lo que nosotros estamos hoy, lo que está pasando con la AI, ¿no? Ya está sobre nosotros. El tráfico crece de forma exponencial, pero la inversión de redes no acompaña al mismo ritmo. Hay una presión claramente sobre la infraestructura. Ya no somos una infraestructura que solamente conecta, sino somos habilitadores de la economía digital, y eso genera una responsabilidad adicional. Ya
ya está todo el tema ciberseguridad, todo lo que hemos charlado en diferentes paneles durante estos 2 días. El tema consolidación, claramente, hay una competencia global más intensa, otras regiones se están consolidando a escala, alineando regulación, generando condiciones para invertir. Nosotros tenemos que corregir esto rápidamente. Acá recién el regulador colombiano comentó lo que están haciendo Colombia. Me parece que esto es parte de la región tiene que ir en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos, y con esto termino para dejar pasar y volver, hay tres ejes que me parece que como plan de juego tenemos que ver. Uno es la escala, que ya la comenté bien, la simetría, me parece que es un tema clave, el tema simetría, y el tema sostenibilidad. En el tema simetría, acá claramente no puede haber reglas distintas para actores que compiten por el mismo usuario final o capturan valor del mismo ecosistema. Y acá ya no me estoy refiriendo solamente a lo que venimos reclamando con el tema OTT, sino aparecen nuevos jugadores convergentes en este esquema, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que los reguladores deben prestar mucha atención. Acá, las reglas simétricas, lo que dijeron en el panel anterior, la mochila siempre la carga los operadores. Y los únicos que estamos controlados y regulados somos estos operadores. Y están participando nuevos entrantes y nuevos jugadores en el ecosistema. Entonces me parece que esto hay que prestar atención. Y el último punto, y termino con esto, es la sostenibilidad, ¿no? El modelo económico del sector que tiene que cerrar, la cuenta tiene que cerrar. Y en esto está crujiendo. Por supuesto, sí. Bueno, seguimos con el tema del jugador, que es el único que carga la camiseta, el costo del árbitro, el costo de cortar el césped, etcétera, y otros jugadores de diferente índole, ya no solo sobre las redes, sino otros operadores, y además que empieza a subir esa carga con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está llenando aún más las redes y los costos, y eso nos requiere escala para lograr sostenibilidad, que la ecuación cierre. Y bueno, y precisamente tenemos a Ricardo, que es representante de la CRT, uno de los nuevos reguladores, de los nuevos jugadores en la regulación de América Latina, y anunciando también las licitaciones de espectro radioeléctrico en México. Y aquí la pregunta es, ¿cómo garantiza la CRT que las condiciones de estas licitaciones en términos de precios, bandas, esquemas de acceso, serán suficientemente competitivas para que los jugadores no queden fuera de juego? Gracias, María Elena, por la invitación a la CRT. Muy contento de estar con tan distinguida y distinguidos colegas compartiendo este panel. Y no solamente no queremos dejar fuera del juego a los jugadores ya conocidos, incluso queremos invitar a más jugadores a la cancha. Queremos crear condiciones en los esquemas de asignación de espectro que estamos planificando para habilitar a nuevos jugadores, no únicamente, y por supuesto que habrá posibilidad para que los operadores actuales conocidos en nuestro país puedan acceder a asignaciones de espectro a través de estos esquemas de licitación. Estamos planificando en nuestro país para este año 3 procesos de licitación con diferentes características, y de ahí que el interés puede estar concentrado en diferentes tipos de jugadores, y me explico. El primero de ellos, y el que estamos impulsando más próximo, tan pronto como en este mismo mes, estamos planificando ya emitir las reglas de licitación para consulta pública, es el de la licitación para usos industriales, ¿no? Y ahí los tipos de jugadores son muy particulares. Estamos pensando ahí que quienes puedan tener interés en ofrecer estos servicios de conectividad, reitero, para las industrias, se ha hablado también mucho del ecosistema de redes corporativas, industriales o privadas. México tiene una gran vocación industrial, arriba del 92% de las exportaciones del año pasado fueron dedicadas a la manufactura. Hay un alto porcentaje del PIB, alrededor del 24% del PIB es derivado de la manufactura, de ahí que es el interés también del gobierno soportar y modernizar las operaciones productivas de este sector. Entonces, ahí esta licitación está dirigida, por ejemplo, a empresas que conocen a profundidad cada una de las verticales o sectores productivos que
entre muchos servicios, digamos, de carácter tecnológico que les dan, pues también pudiera estar el servicio de brindar conectividad 4G o 5G a través de espectro radioeléctrico que pondremos a disposición próximamente para este tipo de servicios muy particulares de carácter industrial. Y ese es un tipo de jugador que pues no necesariamente se acota al modelo de operador tradicional, sino que es mucho más de nicho, mucho más especializado y que puede desarrollar casos de negocio para atender necesidades muy particulares de las industrias que pueden ser muy especializadas y tener necesidades muy específicas que no necesariamente pudieran ser atendidas con una oferta, digamos, minorista, como ocurre con los operadores como los conocemos tradicionalmente. Otra licitación que vendrá después de esta primera licitación para usos industriales será una licitación para enlaces de microondas punto a punto, para sistemas de backhaul. Como un dato ahí, pues desde finales de los años 90 en nuestro país no se había licitado espectro para estas redes de transporte. Creemos que ya hay una necesidad inminente de aumentar la capacidad espectral para servir a estas redes de transporte, que hay evidentemente el propio ecosistema de operadores móviles, pero también operadores fijos o incluso los posibles nuevos operadores regionales que pudieran surgir a través de los procesos de licitación, pues es un insumo indispensable tener estas redes de transporte de backhaul para pues poder finalmente brindar los servicios a través de las futuras redes de acceso que se llegaran a desplegar. Entonces, ese es otro tipo de jugadores que también podrían converger hacia esta licitación. Y bueno, la última de las licitaciones de las que estamos hablando, al menos para abrir boca en este año, que nos fuimos ahí con varios partidos casi simultáneamente, tres licitaciones. La siguiente licitación, que creo que es la que ha causado también más interés desde hace ya algún tiempo, pues es la que le denomina la licitación 5G, ¿no? Que así se le ha denominado coloquialmente, donde pues pondremos a disposición del mercado bandas del espectro radioeléctrico, bandas IMT, como por ejemplo pues la banda de 600 MHz, que México pues prácticamente fue el primer país en la región en tener disponible esta banda de frecuencias, que es muy importante. Como saben, en nuestro país pues la banda de 700 MHz fue destinada de manera exclusiva a la red compartida mayorista, derivado de lo cual pues el mercado de los demás operadores comerciales pues no han tenido desde hace bastantes años acceso a bandas bajas, ¿no? Bandas bajas por debajo de 1 GHz, pues precisamente para proveer mayor cobertura o penetración en interior. Las bandas bajas siguen siendo muy relevantes y en este caso pues la banda de 600 creemos que va a generar un gran interés por parte del ecosistema móvil, así como otras bandas de frecuencias que estamos planificando poner a disposición en esta licitación. Como pueden ver, hay diferentes tipos de actores que podrán estar en estos procesos de licitación y además estamos trabajando de manera muy coordinada con la Comisión Nacional Antimonopolio para que en las reglas de licitación y de asignación pues aseguramos que haya competencia, que no haya fenómenos de acaparación de espectro y que eso distorsione el entorno de competencia en estos procesos de asignación. Y bueno, pues evidentemente el famoso tema del costo del espectro radioeléctrico que hemos tenido en México. En la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ya se establecieron disposiciones para que se puedan acceder a descuentos bastante sustanciales en temas de espectro radioeléctrico. No creemos que eso sea la panacea ni la solución definitiva, pero creemos que sí es un primer y muy importante paso para que haya más interés y más disposición a participar en estas licitaciones. Ha sido un problema histórico que ha tenido nuestro país, el tema del espectro, donde además el regulador no es quien determina la gran parte del valor del espectro. Gran parte del valor del espectro en México está en los derechos anuales que pues están a cargo del Congreso de México, el determinar esos montos, y el juego, digamos, que tiene el regulador para determinar los precios bases de salidas, pues es un margen muy pequeño el que tiene, ¿no? Pero ahora sí tenemos la posibilidad de determinar cuáles pudieran ser los montos de descuento en el espectro en las licitaciones, a cambio, por supuesto, de compromisos de cobertura en localidades sin atención o en tramos carreteros donde no haya cobertura, y estamos trabajando en esos criterios para que pues pueda haber más interés y que pues sea un juego más justo para todo el ecosistema de telecomunicaciones inalámbricas.
Muchas gracias. Bueno, efectivamente, el espectro es pregunta obligada desde hace mucho tiempo en México. Y creo que ahí nos quedamos un poco atrapados, porque al ser un insumo esencial para la prestación del servicio, y como ya se dijo, se requieren precios asequibles. Y bueno, esa es la pregunta para Gabriel. ¿Qué ajustes requerimos en los esquemas de asignación y valoración del espectro en México? Ayer nos decía la CEO, Mónica, que decía claramente, son de los únicos países quizás del mundo donde se echa para atrás en la cantidad de espectro asignado, y no más, sino menos espectro asignado. Entonces, te dejo la palabra. Gracias, María Elena. No pude evitar la reflexión ahorita que hablaba Ricardo, que hacías tú en la mañana en el evento donde confluíamos con varios reguladores y empresas y de otros organismos, que hablabas de la película del Día de la Marmota, porque de repente estos foros parecieran eso. Hablamos de problemas que recurrentemente compartimos aquí en estos foros, y pareciera que de repente nos hablamos las mismas personas, a las mismas audiencias, de los mismos problemas, y cada año los repetimos, y aquí estamos, ¿no? Pero ahorita hablaba Hernán de un tema muy relevante que nos permite hablar también de cosas nuevas, y hablaba del tema de la escala. Y es paradójico porque ciertamente es un tema muy importante para el sector, y en esta misma mesa se ilustra la relevancia del tema. Tenemos ciertamente un tema de la escala, y en nuestro país se habla de una licitación en ciernes donde habrá espectro a disposición de algunas industrias que pueden ser servidas por estos propios operadores, pero podríamos dar espacio a nuevos operadores, lo que paradójicamente podría ir en contra de esa escala. Pero bueno, es parte de lo que el mercado revelará y habrá que verlo, ¿no? O sea, es parte de estas discusiones tan ricas, y qué bueno que se tengan en estos momentos. Creo que no hemos sido a lo mejor lo suficientemente exitosos en demostrar en qué consiste realmente el problema del costo del espectro. No es solo un insumo, un costo de producción, es una cuestión estructural, y a lo mejor vale la pena regresar un poco a lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos del costo del espectro? Y siendo muy simplón, hay tres grandes pilares en las telecomunicaciones móviles: infraestructura, tecnología y espectro radioeléctrico. Cada dólar que se va a uno de los pilares tiene un costo de oportunidad. Es un dólar que no se va a otro pilar. Pero en el caso de la tecnología y la infraestructura, el costo de oportunidad es que no se va al pilar espectro radioeléctrico, al gobierno. Y aquí es lo importante: el dólar que se va a la infraestructura y a la tecnología se va a la red, se va a servir a nuestros usuarios, se va al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. En el caso del espectro radioeléctrico se va a las arcas públicas, y creo que es algo que vale la pena que tengamos presente. ¿Cómo tasar el costo del espectro radioeléctrico? No es que no deba pagarse por el aprovechamiento de un bien público, claro que sí, pero ¿dónde poner ese listón? ¿Se pone en un lugar donde vamos a acabar poniendo el espectro en un cajón y que nadie lo use? Pues evidentemente no. Hay que ponerlo en algún lugar que permita su mejor aprovechamiento, y lo decía hace un rato la reguladora de Ecuador. ¿Vamos a poner un lugar que permita que esté 10 años en un cajón? Pues no. Yo creo que a México, y lo digo con toda la apertura, le hubiera salido más barato regalarlo, porque hubiera sido plenamente aprovechado por los usuarios mexicanos. Le salió muy caro tenerlo en un cajón. Hay que ponerlo en un lugar que permita su pleno aprovechamiento en beneficio de los usuarios mexicanos. Y permítanme, por favor, nada más simplificar de qué hablamos cuando hablamos del costo del espectro radioeléctrico. Cuando vino este primer foro a México en el 2019, nuestro país tenía 127 millones de habitantes. Hoy tiene 134 millones de habitantes. Tenía un PIB per cápita de $10,300 por habitante. Hoy tiene 14,185. La penetración móvil creció desde entonces a la fecha 21 puntos, más que Corea del Sur, Francia o Brasil en el mismo periodo. En suma, tenemos más población, con más PIB per cápita y con más penetración. ¿Pero qué creen? Nuestra conectividad es más pobre en 5G.
La penetración, que no la cobertura, la penetración es mucho más baja que Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, medida por gigabytes consumidos, solo 4 gigabytes en México, 10 en Brasil, 16 en Francia, 19 en Estados Unidos. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de esta nueva etapa de hiperconectividad, no hemos logrado superar las viejas brechas cuando ya estamos enfrentando las nuevas. Ese es el costo del espectro radioeléctrico, no lo que dejamos de meter a las arcas públicas. Porque hoy tenemos 428 megahertz asignados cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda asignar más de 1.700. Estamos operando en este país con una cuarta parte de megahertz. Pues, ¿qué nos pasó? Claramente no estamos asignando un valor correcto al espectro radioeléctrico. ¿Dónde ponerlo entonces? Este modelo no funciona. Es el modelo que teníamos cuando asignábamos bloques de 5 megahertz, de 10 megahertz. Cuando empezamos con 2G y 3G, pasamos a 4G. Ahí teníamos más megahertz que ahorita. Ya estamos en 5G, hablamos de bloques de 50, de 100. Vamos a 6G, hablamos de bloques de 200 y lo seguimos tasando igual. Yo celebro de verdad que hay esfuerzos por avanzar con descuentos, pero si hablamos de descuentos, hablamos de que el espectro está caro. Tendríamos que hablar de que el espectro no esté caro, pero auténticamente celebro que hay un esfuerzo por cambiar el chip y movernos a que el espectro no sea caro. Tendría que estar siendo aprovechado en beneficio de la población y no en un cajón. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que es una de las cosas que no nos cansaremos de repetir, aunque nos quedemos atrapados en el reloj del Día de la Marmota, porque efectivamente es algo, como bien señaladas, que es estructural y que un espectro que no se usa es el espectro más caro de todos. O sea, no tiene sentido. Lo tenemos aquí alrededor nuestro, si no se usa, no nos funciona. Y claro, el reto es efectivamente la implementación de esos descuentos, es algo que se han hecho en otros países exitosamente y ojalá en México no solo sea por descuentos, sino también que logremos convencer a los legisladores de que este modelo no está trabajando para el bienestar de los mexicanos y mexicanas, que en última instancia es lo que buscamos. Yolanda, ¿cómo hacemos también para que la banca multilateral permita fortalecer estas capacidades públicas y que tratemos de desbloquear esas trabas estructurales desde la banca de desarrollo, que es central en todo esto? Ahora se decía la banca de desarrollo es de los países y creo que ahí hay un rol fundamental para nuevamente escapar de ese ciclo sin fin. Muchas gracias, he disfrutado muchísimo la conversa, así que felicidades por darle este marco de futbolístico a un debate que es tan relevante. Y como bien lo dices, somos una banca de desarrollo, es decir, tenemos el mandato de financiar proyectos que habiliten el desarrollo de los países miembros. Y en el Banco Mundial se ha desarrollado toda una nueva vicepresidencia de digital y de inteligencia artificial que tiene como mandato que nuestras operaciones de financiación sean muy holísticas, es decir, que vayan encaminadas a lo que aquí ya se ha dicho, dar certeza jurídica, que habilite inversión público-privada,
pero también habilitar la demanda. Y para eso necesitamos economías que sean digitales. Para eso necesitamos que haya un uso significativo. También en la mañana fueron muy importantes las cifras que se manejaron, 32% de gente que teniendo internet no la usa porque no hay ningún valor en ello. Entonces ahí es un llamado de atención a un uso significativo para cerrar brechas de inclusión, brechas de productividad, brechas de participación ciudadana que permitan confiar en las instituciones, el uso que permite el ejercicio pleno de los derechos. ¿Y cómo hemos estado habilitando este nuevo mandato? Uno, innovando y trabajando muy de cerca con las autoridades digitales en entender muy bien cuál es el desafío en materia de inclusión digital. Entonces tenemos un proyecto en Brasil que es icónico porque va a permitir llevar una nueva generación de servicios digitales a 93 millones de viviendas, 213 millones de habitantes, con el programa de TV 3.0. Entonces, si bien es una inversión tradicional de CAPEX, porque lo que estamos haciendo es inyectar 500 millones al FUS, que es el Fondo de Inclusión Universal que maneja el Ministerio de Comunicaciones, lo que viene acompañado de esa inyección de capital, que por cierto lo hacemos junto con los colegas del BID, es el programa de inclusión digital más ambicioso en la historia de Brasil, porque Brasil tiene hoy ya 175 millones de usuarios de gov.br, que es su portal de servicios. Tiene una identidad digital muy robusta que permite a cualquier brasileño no solo acceder a servicios de educación y de salud y de trabajo en su país, sino también hacerlo en otros países de la región a través de un programa y un consorcio que hemos impulsado la banca multilateral, BID, Banco Mundial, Codevelop, que se llama IDELAC, donde pueden utilizar su identidad digital de Brasil y acceder a más de 300 servicios en el portal de servicios de Uruguay, gracias al Mercosur, que también hubo una sesión muy buena en la tarde de por qué son tan importantes los tratados comerciales para crear un mercado digital en la región. La única manera de que cerremos esa brecha de demanda es asociar esas grandes políticas de decir vamos a generar toda una nueva generación de servicios que le permitan a todas las personas ver el valor de poder acceder a mejores programas educativos, a mejores servicios de salud, en este caso con TV 3.0, desde la comunidad de mi hogar. Pero no va a pasar solo con la inversión, no va a pasar solo con el cambio regulatorio. Tiene que haber un marco habilitante que implica desarrollar todo un ecosistema de quién va a desarrollar esas nuevas aplicaciones, estos nuevos servicios que corran en este nuevo canal que es la televisión de 3.0. Otras iniciativas que hemos impulsado y que reconozco mucho lo que hoy comentaron de CITEL, es trabajando en equipo con asociaciones público-privadas. Lanzamos un programa en colaboración con Coursera, justamente para habilitar 5,000 becas que fueran a lo que los países definieran como su prioridad en materia de inclusión digital. Entonces, no es la banca diciéndole, tienes que invertir en esto, sino diciéndole, oye, fíjate que tenemos esta colaboración, hay 5,000 becas, todos nuestros proyectos de inversión tienen elementos de cierre de brecha de conectividad, desarrollo de servicios digitales y desarrollo de habilidades digitales. Pero son los países los que tienen que definir qué es lo que necesitan de acuerdo a su contexto y su necesidad. La banca es una gran plataforma de articular actores que hagan que eso suceda. Para nuestra sorpresa, hicimos un llamado abierto, recibimos más de 15 propuestas de 12 países y el gran reto, si es que ustedes han llevado programas nacionales de inclusión digital utilizando plataformas de aprendizaje en línea, es la pertinencia del programa y un objetivo claro de política pública. Estoy capacitando para la empleabilidad, estoy capacitando para incrementar la productividad de mis pymes, estoy capacitando para mejorar las habilidades digitales de los funcionarios públicos y sobre eso desarrollar rutas de aprendizaje que permitan que las personas que están teniendo esa experiencia de aprendizaje en línea vean un resultado concreto en la mejora de sus condiciones de vida. Igual, no va a pasar si tú les das el dispositivo con el acceso a Coursera y más de 300,000 cursos. Va a pasar si hay un programa de política que identifica cuál es la necesidad, hace una ruta de aprendizaje, tiene un programa de acompañamiento y el resultado es que tuvimos más de 90% de retención de las personas que se inscribieron, más de 5,000 experiencias de cómo se logró completar el objetivo de política que antes no se hubieran logrado simplemente con el dispositivo y el acceso a la plataforma.
El otro ejemplo fue el acelerador de inteligencia artificial, que también fue un llamado abierto, que lo hicimos en colaboración con el Tony Blair Institute, con la Universidad de Carnegie Mellon y con la compañía Entity Data. Y lo mismo, dijimos, preséntenos casos de uso de inteligencia artificial y vamos a darles todo el acompañamiento para articular los esfuerzos de legislación en materia de protección de datos, en materia de habilitación de marcos de interoperabilidad, en materia de marcos de referencia para decidir qué modelo de inteligencia artificial es el más pertinente para el caso de política pública que quieres resolver. Y al día de hoy tenemos más de 18 casos de uso en este acelerador de 6 meses. No sucede otra vez solo con la financiación. Tenemos que articular el ecosistema para poder orientar que todos los marcos de actualización normativa, pero sobre todo de apropiación y de uso, sean pertinentes al contexto y la necesidad de cada país. Y el tercer ejemplo, que es el Consorcio de Identidad Digital Latinoamericana, nos sentimos muy orgullosos porque fue un fondo que creamos, el BID, el Banco Mundial y Codevelop, y le dimos full mandato a los países de que los países decidieran qué especificaciones, qué estándares se iban a seguir. Utilizamos marcos de comercio existentes y es algo histórico que Uruguay diga voy a habilitar toda mi plataforma de servicios y voy a confiar en el proceso que ya hizo Brasil de enrolar a sus más de 175 millones de usuarios de GovBR. Yo voy a confiar en ese proceso de enrolamiento y le voy a dar acceso a mi infraestructura pública digital. Tenemos más de 12 países en ese pipeline y si nosotros logramos que a nivel regional en los siguientes 5 años todos los países reconozcan las identidades digitales de cada uno de los 33 países de América Latina y el Caribe como región, vamos a ser mucho más competitivos, que es lo que necesitamos en este gran esfuerzo para ganar el partido a la competitividad, a la productividad y a cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica que son tan marcadas en nuestra región. Es solo trabajando en equipo y utilizando la tecnología digital como esa gran plataforma de desarrollo. Muy interesante y muy interesante también el hecho de tener esas plataformas tan robustas de servicios de gobierno en plataformas digitales, porque eso definitivamente es un ancla de demanda para la conectividad y para que todo este tema de espectro, de escala, de infraestructura, de tecnología tenga sentido para las personas. Esas anclas de demanda definitivamente son muy importantes. Ahora, nada más una pregunta, ¿por qué Brasil? ¿Porque tenía la suficiente madurez para, o porque lo solicitó? Simplemente una curiosidad de… Todos los bancos definimos un programa de trabajo con nuestras contrapartes, que son las autoridades digitales y las secretarías de Hacienda. Entonces, en el caso de Brasil, ellos tenían ya un programa de habilitación de diferentes generaciones de televisión. Son el primero en América Latina y el Caribe en adoptar TV 3.0. Este fue un consorcio inicial con BID Banco Mundial. Esperemos que los siguientes consorcios incluyan, por ejemplo, a la CAF y que nos permitan avanzar en la región con una actualización de esa nueva tecnología de manera muy rápida. Pero empezar con un país del tamaño de Brasil, 213 millones de personas, 96 millones de hogares, va a generar un blueprint que esperamos sea de muy fácil replicación en el resto de los países de la región. Ya estamos aquí para trabajar en equipo y hacer que eso suceda. Sí, muchas gracias. Y yo quisiera agregar a eso la consistencia regulatoria y de políticas públicas en Brasil, que ha sido muy consistente a lo largo del tiempo, constante, siempre adelante, siempre mejorando. Creo que ese círculo de mejora continua pues es algo muy importante y bueno, he coronado esfuerzos como este que nos señalabas. Y aquí también a la CBRC se le ha reconocido la calidad en su trabajo. Ahora bien, hablamos de el tema de análisis de riesgos. ¿Por qué el regulador debe llevar adelante esa tarea? ¿Cómo focalizar sus esfuerzos en aquello que tenga mayor riesgo y que efectivamente nos permita tener una mejor regulación, que en última instancia es parte de nuestro Día de la Marmota, la insistencia en tener esa mejor regulación? De acuerdo, sí. Aquí hay un tema muy importante y así lo estamos viendo nosotros. Realmente nosotros no podemos seguir disparando una salva general
en un mercado que tiene heterogeneidades y segmentaciones distintas. No podemos seguir obligando a cargas regulatorias generalizadas para agentes que realmente tienen dinámicas competitivas diferenciadas dentro de nuestros territorios. Entonces, la regulación tiene que tener características dinámicas, y para ser dinámica nosotros creemos que una valoración de riesgos de las situaciones permite tener una especie de semáforos, y esos semáforos hacen que el mercado, lo que esperamos es, cuando comencemos con esta implementación, es que el mercado pueda efectivamente disciplinar en donde funciona bien, y donde no funciona bien, poder tener estrategias dirigidas, focalizadas, oportunas, ¿sí?, y flexibles para poder precisamente corregir cualquier falla que se presente. Un tema de estos, y esto de manera preliminar, podría ser el tema de la calidad móvil. Entonces nosotros en Colombia implementamos un régimen de calidad móvil, tenemos unas variables de calidad móvil. Esto se realizó de manera diferenciada para los clústeres, pero lo que uno observa es que de los datos de la medición de crowdsourcing que tenemos nosotros, ¿sí?, yo tengo promedios de velocidad de descarga en algunas ciudades de 20, 24, ¿sí?, pero mi marcador regulatorio es de 8. Entonces, ¿para qué necesito yo colocar ese marcador regulatorio si en ese mercado de las grandes ciudades, que son los mercados de mayor valor, la competencia ya está llevando incluso a que el valor esté 3 veces por encima de la regulación, ¿sí? Y lo que sí creo es un boquete y un exceso de actividad y de gasto de recursos en el agente de enforcement, que tiene que estar vigilando y estar monitoreando, y que su supervivencia como agente de vigilancia y control depende de los sancionatorios. Entonces, un problema de corto plazo o una situación excepcional se puede convertir en una casa permanente de ver el error que se está dando en un mercado, y el marcador regulatorio puede que no esté funcionando. Eso, por ejemplo, es un tema que amerita una discusión, y nosotros la vamos a dar, la tenemos en agenda, está hacia finales de este año. En ese sentido, creería que si uno comienza a mirar temas como esos y comienza a poner la lupa donde realmente tiene los dolores, entonces uno puede iluminar y decir, este es mi problema, y si este es mi problema, pues yo ataco el problema concreto, ¿cierto? Y en toda la cadena de valor, la intención es comenzar a mirar, no es establecer más regulación, sino colocar la regulación donde realmente se necesita. Hoy tenemos en Colombia, como mencionaba, un mercado con mayor concentración. No nos puede asustar la mayor concentración. Lo que nos tiene que asustar o no nos tiene que asustar, el regulador lo que tiene que ser es proactivo y estar observando, vigilando y trabajando con los agentes para prevenir cualquier situación, y precisamente por eso el enfoque de riesgo. Gracias. Sí, las reglas no se valen goles en offside, y efectivamente concentrémonos en lo importante y que no nos asuste la escala, que efectivamente no nos asuste la escala. Lo que hay que tener reglas claras, no se valen goles fuera de juego, y continúen, porque aquí el asunto es que el juego precisamente involucra desarrollo e involucra el bienestar de las personas. Y bueno, el tiempo ya nos está, el tiempo es tirano, y los partidos tienen que terminar en algún momento, tienen que terminar en tiempo, pero nos da chance con el tiempo adicional de repasar con las personas que hoy nos honran en cerrar este panel. 30 segundos, ¿qué debemos aportar en este juego para que ganemos todos los del equipo? Primero, me siento un placer grande escuchar en palabras de un regulador colombiano lo que acaba de decir. Me parece que los operadores celebramos esta visión. Me parece que eso es importante rescatarlo. Y segundo, me parece que tenemos que pasar de regulaciones fragmentadas a esquemas convergentes y tecnológicamente neutrales, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que tratar de ir a marcos regulatorios modernos. Hay que tratar de simplificar,
Creo que es una tarea que lo estamos viendo, en la Argentina está pasando, pero creo que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que equilibrar, tenemos que reglas simétricas, me parece que eso es un poco lo que quiero dejar como mención. Ricardo. Gracias. Pues solamente mencionar que como árbitro que nos toca hacer en este juego del ecosistema digital, tenemos que ser árbitros que atiendan a las necesidades actuales y que ya se vienen encima con las nuevas generaciones tecnológicas, 6G, el actual 5G, ciberseguridad, inteligencia artificial, es decir, un cúmulo de cosas que se nos vienen como árbitros que vamos a tener en algún momento que establecer esquemas de gobernanza para que pues tanto las industrias funcionen de manera adecuada como pues también pues se proteja al consumidor, se proteja al público y reciba los servicios como deben ser de manera segura y efectiva. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que convertirnos en un regulador mucho más ágil, más responsivo en tiempo a las necesidades que nos impone el propio ecosistema digital. Y por supuesto, pues siempre también tener las antenas levantadas para conocer qué están haciendo nuestras contrapartes, como ya se ha mencionado en otros países de esta región y más allá de la región, por supuesto, donde muchas veces estas innovaciones llegan primero en otras zonas geográficas, como puede ser Asia, Europa o Estados Unidos, y que aprendemos también y nos beneficiemos de los errores que en otras administraciones ocurren y que podamos capitalizar también esa experiencia en nuestros propios países para que como regulador seamos más eficaces y tengamos un ecosistema digital más eficiente, que se desarrolle de mejor manera y que pues al final del día pues beneficie a toda la economía digital y a las personas. Muchas gracias, Ricardo, y desearle mucho éxito a la CRT en este trabajo. Primera vez que nos acompañan formalmente en el evento y bueno, para adelante. Es una tarea dura, muchos la conocemos en primera persona, pero estoy segura que vamos a buen puerto. Primero sumarme a eso, Ricardo es un gran profesional y estoy seguro que se irá muy bien con todo su apoyo. Esto más allá de dogmas o ideología es una cuestión que, permítanme otra vez ser muy simplón, requiere inversiones multimillonarias, no se termina de amortizar un ciclo de inversión y la demanda de la que hablaba Yolanda ya nos exige el nuevo ciclo de inversión. Y esto es un negocio muy simplón, de las dos R's, el retorno a la inversión y del riesgo a la inversión. ¿Quién está en mejor posición de hacer una u otra? La inversión privada está en mejor posición de ponerla, el sector privado. ¿Quién está en mejores condiciones de dar certidumbres e inversión? El sector público. Y el día de la marmota otra vez. Pareciera que nos reciclamos. Yo celebro que haya cuestiones como el sector público. Ayer la presidenta de nuestro regulador anunciaba una simplificación administrativa, una ventanilla única, un trámite homologado en todo el país, pero al mismo tiempo, en un municipio, el de Zapopan, que donde lo crean o no, a un mes de que inicie el Mundial, donde está un estadio donde habrá partidos mundialistas, hay 250 sitios clausurados. Ustedes imaginen el servicio que vamos a dar cuando haya un partido ahí. Tenemos que ponernos a hacer lo que nos corresponde. El sector privado invertir ahí donde haya condiciones de inversión y el sector público generar condiciones para que se den esas inversiones. Muchas gracias, Yolanda. Desde la banca de desarrollo estamos aquí justamente para generar esas condiciones de certeza, nuevos modelos público-privado, pero sobre todo para trabajar en equipo. Véanos al Banco Mundial, véanos al BID, véanos a la CAF como el banco de los países y como bancos estamos dispuestos a crear grandes fondos que permitan articular no solo la parte de riesgo y de incentivo, pero la parte de inclusión digital que es tan necesaria para hacer una región mucho más competitiva. Encantada de seguir la conversación en todos los países que quieran ser los siguientes en desplegar experiencias de TV 3.0 con el compromiso de que realmente poder llegar a cada hogar significa una mejor oportunidad para mejores servicios de salud, de empleo y de generar nuevas oportunidades de emprendimiento. Así que muchas felicidades por este congreso, a la CIED y a todos los que estamos aquí presentes.
Muchísimas gracias por su presencia y efectivamente, bueno, hemos llegado al final, repusimos 5 minutos en cada tiempo, más o menos en promedio, lo que se permiten los árbitros reponer. Estamos en este juego, si seguimos viendo el partido a ver en qué momento no pierde mi equipo, no va a funcionar. Tenemos que romper ciclos, tenemos que efectivamente ajustar, cambiar, entender. No le debemos tener miedo a la escala, no le debemos tener miedo al espectro barato, tenemos que asignar más espectro y cuenten con nosotros, todos estamos en el mismo equipo, vamos por el mismo lado. Lo que tenemos es que derrotar las normativas obsoletas, tenemos que derrotar los ciclos interminables de tramitología y efectivamente buscar que este juego beneficie cada vez a más personas. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a todas a los panelistas que están aquí presentes, a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos 2 días de discusión y al Banco de Desarrollo, a los bancos de desarrollo, al BID particularmente y por supuesto a GCMA Latinoamérica, a GCMA Limited, sus equipos de trabajo que son excelentes, y no siempre termino agradeciendo mucho a mi equipo de trabajo, son lo máximo, un equipazo. Gracias por meter goles en la cancha correcta y nos vemos en un año. Yo espero que con noticias absolutamente diferentes, con ciclos absolutamente diferentes, fuera del Día de la Marmota y conociendo quién es el nuevo campeón, que aquí hay muchos candidatos que están esperándolo, o podríamos que repitamos de campeón y bien por eso, porque nos queda el título en Latinoamérica. Así que porque Costa Rica no está en el Mundial. Pero bueno, dejémoslo ahí de ese tamaño, mejor no sigamos ahondando en la herida. Muchísimas gracias por todo y un aplauso. Por favor, a los panelistas del anterior tiempo que se nos acerquen para tomar la foto